Bienvenidos al Taller Urbano, un espacio para conocer la ciudad y los actores que la construyen y la conforman. Dentro de nuestra serie Arquitectos, Padres e Hijos, tendremos en esta ocasión a los arquitectos León, una familia de arquitectos, Atilio León Hijo y Luis León. Iniciamos nuestro programa Taller Urbano con la familia de arquitectos León, Atilio padre, Atilio hijo y Luis. Bienvenidos a esta sección Taller Urbano, donde tratamos de hacerle llegar al gran público el conocimiento de las ciudades, la formación de las ciudades, la cultura de las ciudades y empezando obviamente con la pieza básica de ese rompecabezas que es la arquitectura. En este caso pues esta serie se llama Arquitectos, Padres e Hijos. Estamos haciendo una visión de cómo un equipo de arquitectos en familia trabajan y viven. En este caso, pues, comenzamos siempre con la primera pregunta con Atilio padre, ¿verdad? Una familia de arquitectos no es algo que en estos tiempos un padre puede planearla o preverla o dirigirla, porque vivimos en un mundo de libertades. ¿Cómo fue en este caso que se formó esa familia de arquitectos? A mí me parece que a ellos les gustó ver lo que yo hacía. Y tú sabes que tienen muchos de oficio. Claro. Y entonces en consecuencia pues se criaron mis hijos viéndome ejercer la arquitectura, la construcción, con todas sus vertientes, incluyendo la parte de la docencia. Y yo creo que todo eso pues sencillamente se constituyó en una especie de modelo inconsciente, que cuando llegó el momento que ellos tomaron sus decisiones, pues sí, optaron por ello, ¿no? Pero uno diría, Atilio, hay una tía arquitecta, Clarisa, hay una madre diseñadora. Es que viene de más atrás. Es decir, ¿verdad? O sea, hay un entorno donde por lo menos, vamos, no es genético, pero por otro lado es eminentemente vivido. Sí. Mi padre, ingeniero civil, es de los ingenieros civiles de la época en las cuales ellos hacían sus propios planos, correcto, sus propios diseños, sí, ¿no? Y llevaban a cabo, inclusive en un solo documento perfectamente bien incluían aún las partes de los documentos eléctricos y sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces pues yo también en cierta manera pues seguí el modelo de mi padre. Y es algo que sucede sin que nadie lo planifique. De hecho son 5 hijos que tenemos y hay una doctora, una médico, oftalmóloga, especialista en retina, la mayor, y después de los otros 2 varones hay uno que es veterinario, el que sigue a Luis, y luego está el ingeniero civil. O sea que es cierto, hay 3 de la descendencia que están dentro de lo que es el área de la proyección de proyectos arquitectónicos, urbanismo, el área nuestra, construcción, sí, etcétera, ¿no? Sí. Qué bien, qué bien. Y Atilio, ¿cómo fue el anuncio? O sea, cuando tú dijiste en tu casa que realmente ibas a estudiar arquitectura, ¿cómo y cuándo ocurrió eso? Bueno, pues haciendo un poquito de memoria, cuando ya yo me acercaba a la época de escoger la carrera y de terminar el colegio y el bachillerato, pues había una cierta predisposición a eso, porque siempre estaba acompañando a papi en el taller de arquitectura y en las construcciones, siempre me iba con él en los tiempos que tenía libre de pequeño, y después también en verano pues había ido un par de veces a las construcciones con él, me había quedado con él trabajando un tiempo, había ido a Santiago con un ingeniero también amigo nuestro a estar un par de veranos antes estando todavía estudiando el bachillerato, entonces sí, ya estaba bastante propenso a inclinarme hacia la ingeniería o la arquitectura. Entonces pasó que estando en el bachillerato como una materia electiva nos dieron la posibilidad de hacer algo de lo que era dibujos tridimensionales y proyecciones, se podía irse por esa línea o algo más de medicina, yo me fui por ese lado. Sí. Y en esa materia pues yo era el que me lucía en el colegio y yo era el que le enseñaba a todos los compañeros, el que hacía los mejores. ¿Y qué pasó, Atilio, cuando tú te enteraste que tu hermano también iba a ser arquitecto? Yo pensé que nos faltaba un poquito de originalidad en la familia. Nos falta originalidad. Ya mi esposa decía con el que seguía, no quiero más arquitectos aquí. Y yo, pero a ti no te ha ido mal. No te hemos fallado ninguno de los 3. Y entonces, Luis, ¿tú cómo fue tu decisión?
Yo creo que él se copió de mí cuando yo era más pequeño, que dije que quería ser arquitecto. Bueno, prácticamente yo desde pequeño en el colegio siempre era el que en la clase de dibujo siempre sacaba buena nota y siempre entusiasmado cuando me ponía a hacer un dibujo o algo. Siempre demostré mucha afinidad por querer seguir los pasos de papi. Desde pequeño siempre dije, voy a ser arquitecto y realmente se consolidó. O sea, terminé siendo arquitecto y fue algo esperado. O sea, yo creo que de alguien papi lo esperaba más, era de mí cuando éramos pequeños, porque yo lo demostraba mucho, el interés. Qué bien, qué bien. Y háblenos un poco de los proyectos que ustedes hacen, cuáles son su línea, sus objetivos, su visión. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de terminar nuestra formación en España, en Barcelona. Yo estuve allá 3 años y medio y Luis estuvo 3 años, ¿verdad? Y entonces coincidimos allá 2 años. Después él se quedó un tiempo más, yo estuve antes que él. Pero básicamente eso terminó de perfilar lo que es nuestra vocación y nuestra inclinación a un estilo arquitectónico, a una búsqueda de un tipo de arquitectura. Normalmente nosotros hacemos muy buen equipo porque Luis es muy creativo y tiene muy buena composición arquitectónica. Y yo soy un poco más formal, manejo un poco mejor lo que es las distribuciones, los organigramas espaciales, y entonces pues hacemos un complemento muy bueno. Yo me formé más en la parte de la construcción allá en una empresa constructora y Luis en un taller de arquitectura propiamente dicho. Entonces hicimos un complemento muy bueno. Cuando llegamos aquí empezaron a aparecer oportunidades de proyectos muy asociados al legado que nos había dejado. Vamos a hablar de los proyectos ahora, después de unos comerciales que vamos a insertar en este momento. Muy bien, ustedes han hecho proyectos aquí en la ciudad de Santo Domingo, también en otras partes del país. Sí. ¿O se han concentrado básicamente aquí? Hemos tenido oportunidad de trabajar en Santiago, en el Hotel Plaza, y también hemos tenido la oportunidad de trabajar en Bávaro. En algunos de los hoteles de allá de Bávaro de desarrollo de los últimos años hemos podido trabajar en algunas tiendas interiores y también en la proyección de algunos edificios, incluso de hoteles que están teniendo ampliaciones. Sí. Diseñamos habitaciones también, hemos estado un poquito ligados a esa área. Cuando yo veo los proyectos de ustedes, yo digo que son muy de ustedes, o sea, se siente mucho el sello propio de ustedes. ¿Cómo logran ustedes eso frente a un mundo donde los clientes suelen tener a veces mucho peso y a veces hasta aplastan lo que es la creatividad del arquitecto? Bueno, pasa mucho que los clientes definen nuestro estilo a su manera y precisamente por eso nos buscan. En muchos de los casos ven nuestra arquitectura, ven nuestra tipología de diseño, les llama la atención, quizá lo pueden llevar a cabo en el tipo de proyecto que están manejando y precisamente por eso nos buscan, para que hagamos un poquito más de lo mismo, vamos a decir. ¿Cómo ustedes hacen para que coexistan la profesión y la fe en un medio donde vivimos una especie de ética portátil, de ética light? Sí. ¿Cómo ustedes se manejan con esa dificultad? Bueno, cada vez que vamos por la calle y vamos juntos Luis y yo, vamos echando todo tipo de, vamos a decir, de expresiones al aire, de ver las cosas que se hacen en la ciudad que nosotros no hacemos. Sí. Y que hacen que muchas veces un proyecto que no da en un sitio, pues al tú robarte el lindero, al tú poner la escalera en el espacio que es público, al tú poner, pues lo haces. Y nosotros por ponernos nuestras prioridades claras y siempre querer hacer las cosas bien, pues muchas veces nos quedamos cortos, si quisiera decirse así, frente a las oportunidades que otros tienen cuando desarrollan sus proyectos sin ningún tipo de respeto. Y eso va muy ligado a nuestra convicción de hacer las cosas siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, como a Dios le agrada. En muchos casos vamos en desventajas, en muchos casos pues tenemos que ser un poco más creativos que los demás, porque con menos recursos o limitándonos a los recursos que realmente tenemos acceso, tenemos que desarrollar los proyectos, y eso es algo con lo que estamos lidiando todos los días. Claro, la ventaja es que afortunadamente Dios paga con creces cuando uno actúa de esa manera, ¿verdad? Sí, así es. Y en ese caso, Atilio, volviendo a ti, eso también es de familia, es decir, esa familia ha tenido una formación, una base que indudablemente tú has sido el sembrador. ¿Cómo tú ves el producto de esa siembra? Bueno, hace ya unos 35 años casi que yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. En una época en que no era popular el Evangelio, ni mucho menos, así es, ¿no? así como es. Hoy día. Y desde entonces pues hemos tratado de regir nuestra vida, y esto implica también el área
el área profesional, lo que compete a la profesión, así como la crianza de nuestros hijos, en fin, cada aspecto de lo que es el vivir, lo hemos tratado de condicionar, de dirigir conforme a las normas de la palabra de Dios. Esto ha sido algo que ha sucedido de una manera natural y espontánea, o sea, mis hijos han nacido, vivido, se han criado, se han levantado en un ambiente, en un hogar cristiano, donde tratamos de honrar al Señor. Y entonces pues ya es una obra personal de Dios con cada uno de ellos. O sea que realmente en ese sentido no creo que sea mucho un legado, aparte de la instrucción bíblica, sino que son decisiones individuales que cada ser humano debe tomar alguna vez en su vida, de decidirse a seguir a Dios y la voluntad de Dios, o obviarla y no tomarla en cuenta. Claro, sí. Porque la fe es un don, pero la respuesta es personal. Es personal, sí, claro. Qué bueno. Y volviendo a la profesión, en nuestro medio se nos educa, lamentablemente, a trabajar para la élite. La gran masa no tiene el servicio de los arquitectos. A veces uno piensa que no lo necesitaran, porque hacen sus cosas finalmente como pueden. Pero ¿cómo ven ustedes que en el futuro podamos, en la profesión, insertarnos en ese medio que además es un gran mercado? Nuestra experiencia ha sido que de una manera, vamos a decir, personal y directa, pues siempre llega a nuestro alcance y a nuestro haber las posibilidades de servir en el ámbito de la profesión a personas que no tienen recursos. Casi siempre hay un primo, un allegado, una persona que trabaja con uno que le falta, que tiene, sobre todo también el mismo entorno de la iglesia. Y nos hacen los requerimientos, nos piden por favor darnos una consulta que podemos hacer a veces en un sector, en un barrio, en un sitio completamente marginado. Y nuestra actitud siempre ha sido completamente abierta a poder aprovechar esa oportunidad para ayudar a esas personas que necesitan sin ningún tipo de coste. Claro, porque ahí sale otra creatividad, sí. ¿Verdad? La creatividad, claro, de la escasez, sí, de la limitación, que es también un reto. Exactamente. Yo siempre pensé que el Estado debería de tener. En una época había un departamento de diseño de obras públicas cuando yo trabajaba en la sección de diseño. Pasantías, sí. Que no solamente se hacían pasantías, sino que muchos proyectos que se manejaban eran, por decir así, populares, ¿verdad? Sí. Y venían como resultado de demandas populares de determinados barrios, porque podían ser desde escuelitas hasta asuntos particulares, ¿no? El rediseño de vivienda, etcétera. Y yo siempre he pensado que debería de haber, por así decirlo, así como una Secretaría de Salud Pública que pone la medicina al alcance del pueblo, debería también la arquitectura de alguna manera ser ofrecida de una manera gratuita o menos costosa, ¿no?, al pueblo, sin lugar a dudas. Sí, esa es una misión grande. Porque hay tanto que se está consolidando de una manera incorrecta, claro, dentro, claro, de lo que son las expansiones espontáneas de la ciudad, que ojalá la mano de un arquitecto, un urbanista, un planificador, en medio de esos desarrollos espontáneos, ¿no? Sí. Pero muchas veces pues crecen y se consolidan de una manera tal que la única solución es desbaratarlo todo. Sí. Cosas que no podemos. Drástico y a veces cosas que no podemos hacer. Así es. Vamos a seguir conversando después de estos mensajes. Lograr que la arquitectura vuelva a quien la necesita es una tarea pendiente. Yo diría ya que para las jóvenes generaciones de arquitectos y de urbanistas que tienen como misión llevar adelante el verdadero desarrollo de la República Dominicana. Y de eso hemos venido hablando y quizás sea una buena forma de entrar en este último tramo de este taller urbano, pensando cuál sería el mensaje que podemos dejarle, por ejemplo, a nuestras escuelas de arquitectura de las universidades, que tenemos varias, a los medios de comunicación, que son hoy en día quizá la herramienta más poderosa para educar a las poblaciones, y que ninguno, academia y mundo de la publicidad y de la comunicación, no están haciendo ese mensaje de manera central, sino están quizás haciéndonos perder el tiempo sin que nuestras sociedades alcancen metas y valores. ¿Qué podríamos pensar para eso? Tal vez la pregunta tendríamos que, vamos a decir, subdividirla de manera de poder darte respuesta más precisa. Pero básicamente hay un mensaje que debe hacerse llegar, y es el hecho de que no somos individuos aislados. Eso es algo que acaba con lo que es la idea de la urbe, ¿no? Claro. De la comunidad. Y esto precisamente es algo que
que prácticamente quita la esencia en sí de lo que es el ámbito del trabajo del arquitecto, que es la ciudad como un todo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues yo creo que si hay un mensaje que hay que llevar como mensaje, es el hecho de que no podemos hacer lo que nos da la gana dentro de la ciudad. Claro, ¿Verdad? claro. Que tenemos que respetar eso que tú mencionabas al principio, esos hilos conductores que están ahí, que muchas veces no se perciben a simple vista, pero que existen, Así es. ¿verdad? Que son los que la organizan la ciudad. Así es. Entonces, Atilio y Luis, ¿ustedes están dispuestos a llevar adelante ese reto? Como gente Claro que joven, como gente que está empujando hacia adelante una sociedad que necesita no solamente la solidez de las estructuras arquitectónicas, sino solidez de valores, solidez de ejercicios profesionales que enseñen per se a los demás. Tiene ¿Qué? mucho que ver con eso, entender el poder que tiene la arquitectura. O sea, es algo que trasciende a la cultura de una nación, es algo que trasciende al comportamiento del individuo por Claro, sí mismo. claro, un poder el que moldea, entiende el poder sí. que tiene la arquitectura Que como, moldea, sí. como profesión en su desarrollo, en su ejercicio, en sus resultados, en su legado, pues entonces puede hacerse consciente de qué posibilidad tiene de realmente influir en su entorno inmediato y en su alrededor. Entonces yo creo que nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es que la nueva generación que está formándose entienda que no es un asunto de hacer cosas chulas y bonitas y de querer ser un gran protagonista y un Rambo de la arquitectura, sino de ver que hay una capacidad inherente al desarrollo de esta profesión que otras no tienen. Y entonces tenemos que aprovecharlo y hacerlo con responsabilidad. Qué bueno. Comercial. Por último, un gran dilema, ¿verdad? Arquitectura y consumismo. Nos vamos yendo más metros, más áreas, más calidades, en una carrera, ¿verdad?, donde lo económico pesa de manera fundamental. ¿A dónde terminará esa carrera? En las crisis, como la Bien. que estamos viviendo. Yo creo que la crisis económica mundial y local pues hace sincerar la arquitectura. O sea, tenemos que volver otra vez a lograr una buena arquitectura, no en base a grandes consumos, a grandes recursos, a grandes inversiones, sino a buenas propuestas, en base a buenas soluciones. Entonces, tenemos ya de por sí al ser tercermundista, una arquitectura emergente que de alguna manera tiene que hacer con poco grandes cosas, y eso es algo con lo que lidiamos día a día. Sí. Pero definitivamente el que la arquitectura tienda a ser elitista o tienda a ser algo de proyección social es algo que forma parte de sus características, que tampoco vamos a poder darle la espalda ni evitar. Lo que hay que ponerla como parte de la mezcla, de la receta, definitivamente. Muy bien, pues ha sido una buena oportunidad de tener esta familia de arquitectos compartiendo con nosotros en Taller Urbano. Yo quiero decir algo más. Diga algo más, Atilio. Yo dígalo. quiero darte las gracias Dígalo. por habernos invitado. Ha sido realmente un privilegio, un gusto estar contigo aquí. Teníamos años que no nos veíamos. Cierto, cierto. ¿Verdad? Y es un honor para mí para mis hijos, el hecho de que tú nos hayas pues invitado a tener esta entrevista. Gracias de todo Ha sido corazón. mío Así ese es. honor, porque desde las aulas universitarias, desde la niñez casi, ¿verdad? ¿Cuántos años? Desde las amistades de nuestros padres Así incluso. Es Así un es. verdadero placer. Así es. Pues Excelente. eso es el Taller Urbano. Conocer la ciudad, conocer a los autores de las piezas básicas de lo que conforma la ciudad. Concluimos de este modo otro Taller Urbano. Gracias por la atención que nos dispensan y les invitamos a que nos escriban a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. Los esperamos para nuestra próxima entrega.